Durante los últimos años, la economía mundial ha estado sometida a una gran presión debido a la elevada inflación y a los elevados tipos de interés, y finalmente empiezan a verse las grietas. Esto ha dejado a muchas personas preguntándose cuándo llegará la recesión económica, a otras argumentando que ya se ha producido y a unas pocas creyendo que puede que nunca llegue a producirse. Por eso, hoy vamos a explicar qué es una recesión, cuándo podría empezar y qué efectos podría tener sobre la economía y los mercados. No te lo pierdas. Empecemos por lo que es una recesión. Una recesión se produce cuando la economía se ralentiza. El efecto práctico es que mucha gente pierde su empleo y los mercados sufren pérdidas considerables. Podría decirse que la última recesión se produjo en 2007 y tuvo como resultado una tasa de desempleo del 10% y un crash bursátil del 55%. Ahora bien, decimos posiblemente, ya que ha habido mucho debate sobre lo que se considera una recesión. Un conocido dicho afirma que una recesión se produce cuando tu vecino pierde su trabajo y una depresión cuando tú pierdes el tuyo. No obstante, la definición técnica de recesión es 2 trimestres de crecimiento negativo del PIB, siendo el PIB el Producto Interior Bruto, que sirve para medir la producción económica de un país. Las cifras del PIB incluyen el gasto de los consumidores, la inversión, las exportaciones netas y el gasto público. Recuerda esto último, volveremos a ello dentro de un momento. Como algunos de vosotros sabréis, la economía de los Estados Unidos experimentó una recesión técnica en 2022. El motivo es que el PIB disminuyó durante los 2 primeros trimestres del año. Por ello, son muchas las personas que han argumentado que la recesión ya se ha producido, es decir, que ya ha quedado atrás. La salvedad a tener en cuenta es que nunca se declaró una recesión oficial en 2022. Esto plantea la cuestión de quién decide cuándo la economía está en recesión. En los Estados Unidos, la respuesta es la Oficina Nacional de Investigación Económica o NBER, una organización sin ánimo de lucro. Lo que es increíble es que solo 8 economistas decidan si hay recesión. Lo que es aún más increíble es que nadie conoce los criterios que utilizan. En otras palabras, un grupo de 8 personas de una organización sin ánimo de lucro deciden si se ha producido una recesión y nadie sabe cómo toman esta decisión. Para colmo de males, la NBER tiene un historial de anunciar las recesiones mucho después de que hayan empezado. Tardaron hasta diciembre de 2008 en declarar la recesión de 2007. Para entonces, el desempleo ya había subido al 7% y el mercado bursátil ya había caído un 45%. Obviamente, este retraso no es útil a la hora de decidir qué hacer con tu trabajo o tu cartera. Lo ideal sería que supieras que se avecina una recesión antes de que ocurra para poder ajustarte en consecuencia. En teoría, esto es tan fácil como evaluar si la economía ha experimentado 2 trimestres de PIB negativo. No obstante, si hubieras seguido este planteamiento, todavía habrías llegado tarde. El motivo es que los datos del PIB para el primer y el segundo trimestre no llegaron hasta agosto de 2022. Estos datos tardan meses en llegar. Por otro lado, si ves que el crecimiento del PIB aumenta, puedes sentir la tentación de cambiar de trabajo o comprar más activos esperando que continúen los buenos tiempos. El problema es que el PIB incluye el gasto público que se ha disparado en los Estados Unidos y en otros países, presumiblemente a causa de las elecciones. El resultado no es solo que el PIB haya sido anormalmente alto, sino que muchos de los demás indicadores que habitualmente utilizarías para evaluar la salud de la economía se han distorsionado debido a la política fiscal. Por ejemplo, el desempleo sigue siendo bajo a la vez que la persona media lucha por encontrar trabajo. Por tanto, en la práctica, predecir una recesión y evaluar cuándo estamos en una requiere hacer el trabajo de indagar en los datos para encontrar las respuestas. Eso es lo que haremos a continuación y al final del vídeo examinaremos cuánto podría durar una recesión si llega, así como lo que podría significar para tu empleo y tu cartera.
Por cierto, si te está gustando este video hasta ahora, asegúrate de pulsar el botón de me gusta y suscribirte al canal para no perderte el siguiente. Y considera la posibilidad de compartirlo con alguien que creas que necesita oír esta información. Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis. Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de CoinBureau. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta $40,000 en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monederos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. Increíble. Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción. Ahora que sabemos qué es una recesión y los efectos que puede tener en la economía y los mercados, podemos examinar más detenidamente qué indicadores podemos utilizar para predecir cuándo podría comenzar. Como puedes imaginar, no faltan indicadores de este tipo y ninguno de ellos es perfecto. El indicador de recesión más popular es la inversión de la curva de rendimientos, es decir, que los tipos de interés a corto plazo son más altos que los tipos de interés a largo plazo. Por si no lo tienes claro, esto no es lo normal. Habitualmente, los tipos de interés a largo plazo serán más altos que los tipos de interés a corto plazo para compensar a los prestamistas por el coste de oportunidad. Cuando los tipos de interés a corto plazo son más altos que los tipos de interés a largo plazo, básicamente te indica que los inversores esperan que la economía se debilite en el futuro. Curiosamente, estas expectativas de debilitamiento futuro se producen en esencia porque los bancos centrales han subido los tipos de interés a corto plazo. Cuando los bancos centrales lo hacen, a la mayoría de los bancos comerciales no les resulta rentable conceder préstamos. Esto reduce los préstamos, limitando el crecimiento económico, lo que acaba provocando una contracción económica, es decir, una recesión. Se cree que este llamado efecto retardado puede necesitar hasta 2 años para afectar a la economía. Dado que han pasado aproximadamente 2 años desde que la Reserva Federal empezó a subir los tipos de interés, nos acercamos al límite superior del momento en que el efecto retardado debería entrar en acción y provocar una recesión. La salvedad a tener en cuenta es que todo el gasto fiscal antes mencionado podría estar aplazando aún más el efecto retardado. Más información al respecto en la descripción. Ahora bien, la clave de la inversión de la curva de rendimientos es que no está claro cuánto tarda en provocar una recesión. Aún así, es útil en la medida en que te indica que se dan las condiciones para una recesión. Eso significa que lo único que necesitamos es un indicador que pueda darnos alguna idea más sobre el momento y la gravedad. Uno de estos indicadores es el llamado índice adelantado de Duncan, que examina medidas específicas dentro de la cifra del PIB, sobre todo las relacionadas con el consumo personal y la inversión privada. La lógica es que son fundamentalmente estas áreas de la economía las que impulsan el crecimiento económico real, lo cual tiene sentido. El índice adelantado de Duncan toma estas medidas específicas y las compara con el crecimiento más general del PIB para tener una idea de qué parte de la cifra principal corresponde al consumo y la inversión reales frente al gasto imprudente de los gobiernos. Cuando este índice empieza a caer, sugiere que se avecina una recesión. Según EPB Research, el índice adelantado de Duncan empezó a retroceder en 2021. Teniendo en cuenta que parece tener un desfase de 2 a 4 años, podría pasar otro año antes de que se inicie la recesión. Podrías pensar que esto no es útil, pero sí lo es, porque la gravedad de la recesión puede anticiparse utilizando este indicador. Teniendo en cuenta que este índice parece estar en caída libre, esto sugiere que la próxima recesión, si se produce, podría ser grave. Nos gustaría destacar rápidamente que el índice adelantado de Duncan, que te mostramos aquí, es una versión modificada creada por EPB Research. El enlace a su vídeo al respecto se encuentra en la descripción. Dado que los indicadores adelantados sugieren que se avecina una recesión, todo lo que necesitamos ahora son otros indicadores que nos digan cuándo llegará realmente. Uno de ellos se llama Indicador de Recesión de la Regla de Sam. Debe su nombre a la economista Claudia Sam,
que descubrió que las recesiones tienden a producirse en el momento en el que el desempleo de un trimestre aumenta más rápidamente que el de los 4 trimestres anteriores. Esto pone de manifiesto algo que siempre hay que recordar al analizar los datos económicos, y es que en última instancia lo que importa es la tasa de cambio. Si el desempleo aumenta o disminuye lentamente, entonces suele tener un efecto insignificante. No obstante, si ocurre de golpe, los efectos pueden ser importantes. Como puedes ver, la regla de Sum ha predicho con exactitud todas las recesiones que hemos experimentado durante las últimas décadas y mucho antes que la NBER. La salvedad a tener en cuenta es que la regla tiende a activarse unos meses después de que la recesión ya haya comenzado. El motivo principal es que el indicador utiliza una media de 3 meses. No obstante, la regla de Sum sigue siendo digna de mención porque podemos utilizarla para confirmar cuándo la economía está realmente en recesión, al menos en los Estados Unidos. Para confirmar que este país está en recesión, la regla de Sum tiene que estar por encima de 0.5. Actualmente está justo por debajo de 0.4 y en constante aumento, lo que sugiere unas condiciones económicas débiles. Si la tasa de desempleo de mayo sube más cuando se publique el 7 de junio, entonces se podrá suponer con seguridad que la regla de Sum reflejará ese hecho dentro de unos meses. Dicho de otra forma, supondrá una confirmación más de que la economía de los Estados Unidos se dirige hacia la recesión. Apunta a esta fecha en tu calendario. Ahora bien, como habrás deducido, la mayoría de estos indicadores son inexactos porque se basan en datos atrasados que se revisan a menudo. Por desgracia, no hay forma de evitarlo porque lleva tiempo recopilar datos sobre la economía y aún más tiempo analizarlos, sobre todo en el sector público. Afortunadamente, hay algunos indicadores más en tiempo real que podemos utilizar para hacernos una idea de si los Estados Unidos están en recesión. Curiosamente, uno de ellos es, al parecer, el desempleo por estado, que también se publica cada mes. Para contextualizar, desempleo significa que estás buscando trabajo pero no lo encuentras. Según Danielle DiMartino Booth, una ex asesora de la Reserva Federal, cuando la tasa de desempleo aumenta en todos los estados, históricamente los Estados Unidos han entrado en recesión. Pues bien, la tasa de desempleo en los 50 estados aumentó en octubre del año pasado. Como resultado, Daniel cree que los Estados Unidos están en recesión desde octubre de 2023. Otra prueba de ello son los beneficios de los principales negocios minoristas y empresas de comida rápida como McDonald's, que ha obtenido unos beneficios inusualmente bajos debido a que la gente no puede permitirse su comida. Por supuesto, se supone que McDonald's es barato, pero se está volviendo inasequible para muchos. Starbucks, Pizza Hut y KFC fueron otras cadenas que experimentaron una inesperada contracción de sus beneficios en el segundo trimestre. Lo que resulta extraño es que Chipotle consiguiera resistirse a la tendencia superando las estimaciones. El analista macroeconómico Jim Bianco cree que esto se debe a que las raciones de Chipotle son lo suficientemente grandes como para comer 2 veces. Sea como fuere, a estas alturas probablemente te estés preguntando ¿por qué nos centramos en los Estados Unidos? La explicación breve es que este país representa la mayor economía del mundo. Como nos recuerda otro dicho popular, cuando los Estados Unidos estornudan, el mundo se resfría. Si los Estados Unidos entran en recesión, el resto del mundo también lo hará, y peor. En cualquier caso, sabiendo que una recesión podría ser inminente, el siguiente paso es evaluar exactamente lo grave que podría ser suponiendo que llegue a producirse. Si has estado escuchando muchos contenidos sobre recesiones, lo más probable es que te hayan dado la impresión de que la próxima será tan grave como la de 2008. Esto parece poco probable, al menos en los Estados Unidos. El motivo es simplemente que no hay tanta deuda. Más exactamente, no hay tanta deuda de tipo variable. Recuerda la curva de rendimientos invertida y por qué predice las recesiones. Además de encarecer los nuevos préstamos, también encarece los préstamos existentes. La cuestión es que solo el 11% de la deuda de los hogares en los Estados Unidos es de tipo variable desde 2023.
En pocas palabras, la mayor parte de la deuda de los hogares de los Estados Unidos no se ve afectada por la subida de los tipos de interés y lo mismo ocurre con la deuda empresarial. Solo alrededor del 16% de la deuda empresarial tendrá que refinanciarse durante los próximos 2 años. Para que quede claro, esto no significa que el ciudadano medio no esté pasando apuros, sin duda los está pasando. No obstante, hay una gran parte de la economía de los Estados Unidos que se ha visto relativamente poco afectada por la subida de tipos. Los que tienen mucho dinero en efectivo incluso se están beneficiando, ya que pueden ganar más del 5% sobre sus enormes montones de dinero. Parece que la consecuencia de esta dinámica ha sido una especie de recesión rodante en la que ciertos segmentos de la economía son fuertes y otros débiles. Los empleos de cuello blanco son un ejemplo fácil. Las grandes empresas tecnológicas siguen recortando su plantilla, pero los constructores de viviendas tienen o tenían dificultades para realizar contrataciones. Para que se produjera una recesión como la de 2008, tendría que haber algún catalizador importante como el hundimiento de Lehman Brothers, que hizo que las instituciones financieras dejaran de prestarse dinero entre sí de la noche a la mañana. Hoy solo parece haber 2 catalizadores. En primer lugar, el sector inmobiliario comercial y la banca, y en segundo lugar, el propio gobierno. Si has visto alguno de nuestros vídeos sobre la crisis inmobiliaria comercial o la crisis bancaria, sabrás que ambas están entrelazadas. El resumen es que muchos bancos pequeños y medianos invirtieron en edificios de oficinas que ya no valen nada debido a la creciente tendencia a trabajar desde casa tras la pandemia. Aunque el hundimiento de estos bancos pequeños y medianos no sería suficiente para provocar una crisis, sí lo sería el consiguiente pánico de los bancos más grandes. Esta es precisamente la razón por la que el gobierno de los Estados Unidos rescató al Silicon Valley Bank. Si no lo hubiera hecho, podría haber provocado pánicos en otros bancos que habrían puesto en peligro el sistema bancario. Hablando del gobierno de los Estados Unidos, todo el gasto que ha apuntalado la economía ha creado simultáneamente un problema fiscal que podría desencadenar una crisis real. Para poner las cosas en perspectiva, parece que el gobierno de los Estados Unidos gasta tanto como durante las recesiones, pero no se ha confirmado ninguna. ¿Da para pensar? En cualquier caso, gran parte de este gasto se está financiando mediante préstamos. Se trata de vender a los inversores unos papeles llamados bonos. Estos contienen la promesa de devolver la cantidad invertida más los intereses. Naturalmente, preocupa que los inversores en bonos sean menos proclives a comprar si este gasto continúa. El motivo es que es probable que este gasto esté causando gran parte de la inflación que estamos viendo actualmente. Si continúa, entonces el valor de los $100 que se prestan hoy al 5% de interés puede ser solo de $80 en términos reales en el momento en que se devuelvan. Para compensar esto, los inversores en bonos querrán rendimientos más altos. El problema es que el gobierno de los Estados Unidos tendría dificultades para pagar estos mayores rendimientos de los bonos. Esto se traduciría en una bajada de los precios de los bonos y los bonos de los Estados Unidos son la principal forma de garantía en el sistema financiero global. Si pierden su valor con demasiada rapidez, este sistema podría colapsar. No obstante, salvo estos 2 catalizadores, es probable que la recesión sea leve y de corta duración si es que llega a producirse. Como hemos visto, es posible que ya estemos en ella e incluso es posible que ya estemos saliendo de ella. Algunos países como el Reino Unido están saliendo de la recesión según los datos del PIB del segundo trimestre. Esto nos lleva a la gran pregunta. En caso de producirse, ¿qué efecto tendría una recesión sobre la economía y los mercados? No te equivoques, son 2 cosas muy distintas. La primera tiene que ver con tu trabajo y la segunda con tu cartera. Aquí es donde la situación se pone interesante. Históricamente, los efectos económicos de una recesión los han sentido más quienes trabajan en sectores estrechamente relacionados con el consumo, como el comercio minorista, la hostelería, los viajes y la industria manufacturera.
Por eso muchos analistas se centran en los indicadores relacionados con la industria para detectar las recesiones. No obstante, al igual que ocurre con la tasa de desempleo, los indicadores manufactureros se han visto distorsionados por todo el gasto fiscal que se centra en el desarrollo de infraestructuras. Y lo que es más importante, esto significa que si llega una recesión y trabajas en el sector manufacturero, es poco probable que pierdas tu empleo, al menos sobre el papel. Por si no queda suficientemente claro, los que trabajáis en sectores como el comercio minorista, la hostelería y los viajes, podéis correr el riesgo de perder el empleo, pero solo si se produce una recesión grave. Como hemos mencionado hace un momento, una recesión grave es improbable a menos que algo en el sistema financiero o en la economía se rompa. Ten en cuenta que este catalizador no tiene por qué ser interno per se, podría ser geopolítico. De nuevo, da para pensar. Ahora bien, con respecto a los efectos que una recesión podría tener en tu cartera, esto depende realmente de los activos que poseas. Ni qué decir tiene que si posees acciones de empresas de los sectores que probablemente se vean más afectados, tu cartera probablemente recibirá una paliza. De nuevo, la excepción es la industria manufacturera, donde las empresas podrían seguir obteniendo buenos resultados debido al gasto en infraestructuras, independientemente de cualquier recesión. Si te preguntas qué empresas en concreto, solo tienes que fijarte en qué gastan dinero los gobiernos: microchips, armas, energía, y la lista continúa. Del mismo modo, paradójicamente, las materias primas podrían funcionar bien durante una recesión en la medida en que se utilicen en los proyectos de infraestructuras que financian los gobiernos. Los activos como los bonos probablemente subirían, ya que habría una huida hacia la seguridad desde otros activos, concretamente los activos de riesgo, pero esto depende de la inflación. Si la inflación es baja cuando empiece la recesión, entonces los bonos funcionarían bien y los activos de riesgo sensibles a la impresión de dinero, como las criptomonedas, serían los primeros en subir tras la caída impulsada por el FUD. Ten en cuenta que ni siquiera haría falta imprimir dinero per se. Los inversores lo esperarían automáticamente. Pero si entramos en recesión y la inflación es alta, los bonos pueden no ser el refugio seguro al que acudir. En su lugar, las coberturas contra la inflación, como el oro, serían mejores opciones. Como dato curioso, los inversores tienden a acumular oro antes de los mercados bajistas y las recesiones. ¿Te has enterado de que el oro ha alcanzado recientemente un máximo histórico? Hablando en serio, la inflación podría complicar la situación. Cuando combinas una inflación elevada con debilidad económica, obtienes estanflación de la que es notoriamente difícil salir. El motivo es que los estímulos provocan más inflación, mientras que subir los tipos de interés para combatir esta inflación provoca más debilidad económica. Es muy importante señalar esto, porque si te interesan las criptomonedas u otros activos que se benefician de la impresión de dinero, debes saber que este estímulo puede no llegar de inmediato si la recesión va acompañada de una inflación elevada. Recordemos que se supone que la impresora de dinero se pondrá en marcha con el primer signo de recesión. Aparte de que este estímulo puede no llegar tan rápidamente si hay una inflación elevada, también puede no ser tan grande como esperan los inversores. El motivo es lo que acabamos de mencionar hace unos momentos: el riesgo de más inflación. Según el famoso gestor de fondos de cobertura Ray Dalio, probablemente veríamos una mezcla de todo. Veríamos una combinación de gobiernos que reducirían su gasto, reestructurarían sus deudas, redistribuirían la riqueza de los ricos a los pobres y los bancos centrales imprimirían dinero. Como Ray subrayó en su video sobre el funcionamiento de la economía, habrá que equilibrar estas herramientas para poder desapalancarse sin problemas. Por tanto, el impacto en los mercados en un entorno de esta inflación será mixto y requerirá más inversión activa que pasiva. Esto es algo que han predicho muchos analistas y esta predicción parece estar haciéndose realidad. Sin embargo, si la historia sirve de indicador, aún no hemos visto nada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has aprendido algo nuevo, no dejes de darle al botón de me gusta para hacérnoslo saber. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal y a sonar esa campanita de notificación. Si quieres ayudar a que otras personas aprendan qué es una recesión y cómo gestionarla, comparte este vídeo con ellas. Como siempre, muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un par de días. Chao, chao.